Bueno, el invitado de hoy es un artista, yo diría, uno de los artistas que fusiona muy bien el arte pictórico con el tatuaje y es un referente en la industria y en el tatuaje de ahora en día. Hoy tenemos a Camilo Tavera. Hola Javi, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Camilo fue en una convención En Colombia, En un Colombia. Tattoo Music Fest. pero entonces lo que me llamó la atención mucho fue el stand. En ese momento era un stand que se salía como de lo convencional, convencional, ¿no? sí. Eran como unas cajas. Decidimos hacerlo en cartón, fabricar como una especie de entrada y muros con cajas de cartón, Sí. pues también buscando un poco nuevas alternativas, ¿no? Para presentar pues nuestro proyecto que era Salón Oruga en ese momento. Pero digamos en eso de las cajas de cartón y eso, daban qué diseño, no me acuerdo muy bien, era como... Habíamos creado como una especie de muro con columnas que iban bajando en diagonal, que eran como la entrada, ¿no? Pensemos un poquito como en los pianos de cola que tienen como ese corte en diagonal y están los tubos, entonces Sí, eran los sí, tubos sí, de sí. cartón rodeado con las cajas, ¿no? Sí, muy interesante. Un trabajo que yo la verdad, en lo que llevo de tatuaje, nunca había visto como esa fusión, ¿no? De insectos, personas híbridas, pero todas llevadas en un instante en la pintura, Sí, porque yo vi lo que vi fue pintura de eso, pero después me doy cuenta que los hacía dentro del tatuaje. sí, totalmente. ¿Cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo llega a ese concepto? ¿Cómo llega usted a idear esa idea y a tenerla ya plasmada en pintura? Básicamente me imagino que sería el principio, ¿no? Y después llevarla al tatuaje. Ese es como el pilar, ¿no? Digamos, en mi infancia, por así decirlo, siempre tuve como el hábito de dibujar, era como un ejercicio constante, ¿no? Pero también ya entrada un poco la adolescencia, un poco la adultez, como que surgió esta inconformidad, ¿no? De siempre estar como dibujando un poco las mismas cosas, entonces empezó un proceso como de construir este tipo de dibujos que venía haciendo y empezar a explorar un poco más, como con las cosas que me gustaban ya a nivel personal, un poquito las cosas que me rodeaban en términos de objeto, de personas, y encuentro pues el tema de los insectos, que también es algo que me ha acompañado desde pequeño. Entonces empecé como a explorar, a estudiar la anatomía y el color y como todas estas formas que encuentro en la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, y empezar a fusionarlos con partes del cuerpo humano, ¿sí? O sea, usted es los que también coleccionaba, me Sí, imagino, insectos. todo ese proceso uno lo va haciendo, pues entonces uno coge el bichito, empieza a estudiar que sus partes, sus alas, sus texturas, y empieza uno a reconocer ciertos patrones que encuentra uno también, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? Y empieza uno como a conectar estas formas y empiezan a darse ciertos resultados gráficos que con tiempo de estudio y dedicación, pues ya empieza a formarse este lenguaje dentro del tatuaje, ¿no? Que adopta las características del tatuaje. Hablamos de la línea, de rellenos sólidos, de pronto una paleta restringida, como lo sugiere el tradicional, y en un principio pues empezó a dirigirse como por ese lado, ¿no? ¿Y usted se acuerda de cuándo fue, como el primer cliente que se interesó en su estilo? Sí, fue una chica. Porque, digamos, todo esto ya venía pasando en el dibujo, ¿sí? En la academia también ya había tenido un proceso de investigación un poquito más amplio con eso. Y ya cuando empecé a tatuar, yo no me arriesgué a proponer esta gráfica dentro del tatuaje. Como que ya estaba dando resultados, estaba tomando forma dentro del dibujo, pero nunca me había arriesgado como hacerlo en un tatuaje. Entonces una chica para una convención también de Bogotá, ya yo le pongo hace que como unos 9, 10 años, Ok. más o menos, y la chica vio un dibujo, como que bueno, me interesa este dibujo, que qué bonito, que entonces yo dije, bueno, me voy a arriesgar, ¿no? Y era como una anciana con muchos ojos de animal, pero su cuerpo era un sistema óseo que estaba dando a luz una esfera. Y en la esfera había como un bebé insecto, ¿no? Y varios peces alrededor. Entonces, como este juego de formas que sugieren ya como una imagen más surrealista, ¿no? Sí. Empezó como a interesar más al público. Y entonces eso ya fue como un despegue, ¿no? Un tatuaje tras otro tatuaje empezó ya como a dejar un eco, ¿no? Y la gente empezó ya como a interesarse más en esto. No sé si estás de acuerdo que el tatuador a veces es muy limitado
a los flash o a los diseños que ya las personas traen, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien propone algo nuevo, yo creo que es donde marca la diferencia. En este caso, esto híbrido, ¿cómo lo catalogaría usted, su estilo? O sea, ¿cómo se digamos, llamaría? No tendría como un nombre, me lo han preguntado varias veces, pero no tendría como un nombre para definir eso. Digamos, a mí me gusta ilustrar, me gusta dibujar. Cuando dibujo, no pienso en tatuaje, ¿sabes? Entonces, como que es simplemente traducir todo lo que pasa en el papel a la piel y empieza uno a encontrar que puede uno como salirse de las márgenes que ya están establecidas en el tatuaje, salirnos un poco de los estilos que ya conocemos, ¿no? Sí. Porque, digamos, como tatuadores sí nos encontramos limitados dentro de estos estilos, ¿no? Que el oriental, que el tradicional, que el realismo, y a veces es difícil soltar esas cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con coger las referencias, pero también soy insistente con en algún punto soltarlas y empezar ya a buscar como estas posibilidades en el dibujo. Creo que esos son los cimientos, pasan el papel es un formato donde uno se da la posibilidad del error, es un formato donde uno puede explorar con muchas cosas, mezclar, dañar, ¿sí? Y hasta que tiene un resultado, ¿sí? Ya que nos agrade, que cumpla como con estas características en el tatuaje de que va a durar, de que todo eso. Entonces ahí es donde empiezan a hacer esto. Una vez, digamos, hayamos consolidado eso en el papel, ya podemos pensarlo en el tatuaje. Yo veo el tatuaje como una extensión del dibujo. Como la extensión de lo que tú una haces. consecuencia del dibujo. Pero digamos, cuando llega un cliente, hay como... Él se interesa primero por el arte que tú haces, cuando llega al estudio a comprar alguna pintura o algo así, y después se anima al tatuaje. Sí, pasa de la muchas persona formas. viene ya... Camilo, quiero hacer algo nuevo. Pasa de muchas formas, sí, pasa de muchas formas. Normalmente, actualmente, la gente me dice, me gusta mucho lo que haces y tengo esta idea. Esas ideas a veces vienen de sus gustos o vienen de sus experiencias personales y con esta información empezamos a construir un diseño. Es decir, hay gente que ha atravesado por procesos, digamos, voy a poner un ejemplo, una pérdida de un familiar y a ese familiar, voy a poner otro ejemplo, le gustaban mucho los perros, pero Sí. entonces ese señor también coleccionaba sombreros. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Cómo podemos crearle un tributo, ¿sí? Con la información que el cliente me trae, pero también poniéndole un poquito de lo que ya hemos explorado en el esas serían dibujo. como las bases también del tradicional, ¿no? Porque si se da uno cuenta, los artistas que hacen traditional, ellos ilustran mucho, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, mi abuelita cosía con la máquina de Singer del anterior, entonces el traditional le hacía ese enfoque y un diseño de ese estilo. Sí. En el suyo utiliza básicamente algo parecido. Como ese mismo principio. Ese mismo principio, sí, correcto. Sí, que también lo encuentro mucho en el tatuaje tradicional y en el tatuaje oriental. También vienen como de estas primeras prácticas con el papel, con la acuarela, con los ecolines, con estas técnicas aguadas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ahí cuando ya están esos resultados, entonces ya después los vemos en las pieles y uno dice, uy, acá hay un proceso, hay un conocimiento, acá hay un avance, un entendimiento de la forma, de la estructura, de la composición, y eso simplemente no se da de primera mano en el tatuaje. Sí, hay un antecedente que lo encontramos en el papel, en el lápiz, en todo este ejercicio allá, en el rincón del dibujante, donde nadie está observando, donde nadie está como poniendo el ojo encima, ¿no? Como este diseño, bueno, realmente esta bitácora la escogí para hacer solo lápices, ¿sí? Yo siento pues que el lápiz es como la herramienta primaria, ¿no? Que uno tiene para empezar a dibujar, de ahí ya se extienden todas estas cosas. Entonces, con lo que se me ocurra, realmente yo no planeo nada, sino entonces quiero hacer un lápiz, pero vi esta mariposa, entonces voy a hacer esa mariposa como un lápiz. Entonces vi la serpiente, entonces voy a hacer esta serpiente como un lápiz. Y entonces esta específicamente tiene muchas capas para puede llegar. tener estas? Uy, no sé, esa serpiente puede tener unas 40, 50 capas. ¿Y eso? Entre todos los colorcitos que va teniendo. Si podemos ver unos matices de violeta, de rosa, azules, turquesas, toques de amarillo, ¿sí? Son capa tras capa tras capa. Y en ese de capas y capas, ¿cuánto creería usted que hay de horas en este diseño? En ese diseño yo le pongo por ahí unas 4 horas. ¿Ese mismo proceso es el que utiliza en su tatuaje?
Es muy similar. Hay que tener en cuenta que el tatuaje, ya por ser en la piel, ya hay unos límites. Entonces hay un número de capas con el que yo cuento para que el tatuaje funcione como tatuaje. En el papel yo no tengo ese límite. Pero sí es más o menos esa misma dinámica. Cuando trabajo en sombras, trabajo desde las veladuras. Y unas veladuras, digamos, que traten bien la piel, que, digamos, maneje uno un buen recorrido, un buen voltaje, la piel puede resistir hasta 5 o 6 capas, ¿no? Claro. Con 5 o 6 capas podemos llegar a unos niveles de detalles muy, muy complejos, que es suficiente, digamos, para resolver una imagen full detalle. Y técnicamente hablando, ¿tiene alguna preferencia, digamos, en máquinas, agujas, al hacer ese estilo? Sí, siento que la suavidad en el tatuaje la encuentro más rápido con la RM, la aguja lengua de Sí, gato. claro. Sí, el ritmo circular, ¿no? Y bueno, también depende mucho la parte del cuerpo, ¿no? Hay curvaturas que lo obligan a uno como a trabajar en péndulo o en arrastre, pero normalmente lo hago en círculo. Siento que a través de este movimiento encuentro como esta parcialidad, sí, esta suavidad que hace. Y utiliza, digamos, ¿le gusta utilizar líneas fuertes o más el estilo un poquitico dándole un toque de realismo, ¿no? De que no puede haber tanta línea marcada. Se puede jugar con ambas cosas, digamos, para diferenciar planos, para crear volúmenes. La línea a veces es una herramienta muy útil. Si le gusta el contenido, suscríbete al canal, comenta, comparte y dale like. Esto ayudará mucho en mi contenido. Esto es Interviews. Y sí, juego como con todas esas cosas. Además que si lo pensamos en términos de tatuaje, la línea es esencial, ¿no? Sea delgada, sea gruesa, entonces siento que eso le va a dar larga vida al tatuaje. Y digamos, en la parte del tatuaje de tamaño, bueno, porque ahora se utiliza mucho el fine line, ¿no? Lo que se llama líneas suaves. ¿Qué opina de eso? Es decir, ¿usted pensaría que, digamos, en el tatuaje, para que sea sutil y suave, hay que poner un tatuaje técnicamente hablando más light? O sea, porque la gente a veces critica eso, ¿no? Digamos los tatuadores más antiguos, de que si usted coloca y hace esos tatuajes muy minimalistas y esto se va a borrar con el tiempo. Yo creo que es una cuestión de técnica, porque yo he visto tatuajes fine line que duran. O sea, la técnica, no sé cómo la harán, digamos, a mí me funciona cuando hago líneas muy delgadas, digamos, no soy como este tipo de tatuajes, pero cuando tengo que hacer líneas muy delgadas, procuro trazarla en péndulo, procuro reforzar con puntos, manteniendo como esta sutileza, ¿no?, de la línea. El punto es dominar esa técnica. ¿Cuál es el problema de este tipo de tatuajes? Que la gran mayoría, digamos, de los tatuajes que he visto en este estilo tienden a desaparecer, y esa es la evidencia de la falta de la técnica, del dominio de la máquina en sí. Sí, puede funcionar en el papel, se trabaja con rapidógrafos, como estas son como las herramientas que se exploran, pero al momento de pasarlo a la piel, no tenemos en cuenta que pues la piel tiene ciertos cambios, que tiene ciertas densidades, ¿sí? Que el pigmento de pronto no tenga que ir tan espeso porque se puede filtrar, que es un riesgo que se corre con esto. Que es en esa parte de la técnica, digamos, minimalista, fine line, que es donde la gente o los tatuadores les da un poco de miedo, es de que se filtre la tinta. De que se filtre. Porque si se filtra, entonces ya lo sutil y lo delicado se perdió. Y a veces llegan a una sutileza y una delicadeza que se pierde, ¿no? O sea, medio rozan la piel. Claro. Y entonces cicatrizó y se fue la mitad del tatuaje. Camilo, cuéntanos, digamos, la parte tuya académica. Porque tengo entendido que tú estudiaste, o sea, no es empírico. Hay una academia. Sí. Hay una escuela. Sí, digamos, la pasión por el dibujo sí es algo que me ha acompañado toda la vida desde muy pequeño, pero entré a la academia a los 20 años, a la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la cual soy egresado como maestro de artes plásticas, y en la academia sí uno empieza a encontrar como ciertas herramientas y a forjar ciertos criterios que le permiten a uno determinar cuando una imagen va a funcionar o no va a funcionar en términos de composición, en términos de armonía, y ya en el tatuaje, pues en términos de técnica. Entonces podríamos decir que sí, es importante, digamos, claro, para alguien que quisiera comenzar a hacer tatús,
que tuviera unas bases académicas. Unas bases académicas, de pronto no entrar a la academia como tal a estudiar artes plásticas, pero sí estudiar como, no sé, tomar seminarios o tomar cosas en torno al arte para entender conceptos como los que mencionábamos ahorita, ¿sí? Claro. Que son ajenos al tatuaje en sí mismo. Cuando uno en la academia estudia conceptos como la armonía, empieza a entender cómo funciona el cuerpo, ¿sí? En su armonía. Y entonces empezamos a entender cómo la imagen que yo construyo se va a mover dentro de ese cuerpo, ¿sí? Pero son conceptos que uno puede desglosar dentro de la academia, ¿sí? Porque pues digamos allá es donde se consolidan estos conocimientos, ¿no? Y se van compartiendo y digamos ya el voz a voz, y hay gente que es muy empírica y que entiende estas cosas, pero para los que están interesados un buen consejo sería eso. Tomar como un taller o hacer la carrera de artes también sería buenísimo, ¿no? Y aprender sobre estos temas. Y empieza uno a darle otra visión y a tener otro entendimiento frente al cuerpo. Camilo, digamos, ahorita en este momento como se ve que estamos, es un momento de redes, un momento de digital, ¿no? ¿Qué aporte, digamos, le ha dado o qué herramienta le ha aportado a usted digitalmente hablando, le ha ayudado en tatús y en pintura? Bueno, yo realmente soy muy nuevo en el mundo de lo digital, yo siempre fui muy análogo. Hasta hace poco tiempo empecé a trabajar con Procreate, un poquito como a estudiar el iPad. Sí, y para el tatuaje, eso es, dijo un amigo, eso es una alcahuetería, ¿sí? El Procreate está lleno de unas herramientas que facilitan de una manera absurda la forma en la que uno resuelve una imagen, ¿sí? Desde la creación del stencil, desde la composición en sí, desde el cambio de color, o sea, es una cosa que... Pero bueno, o sea, es una ayuda, es un tool, ¿no? Es una herramienta muy buena. Una herramienta muy útil, ¿sí? Realmente agiliza el proceso, que, pues digamos, ganar tiempo es sumamente importante también, ¿no? Y más allá, digamos, del tatuador que dibuje o no dibuje, es el tatuador que tenga una buena técnica, que sepa usar esas herramientas y que resuelva un buen tatuaje, ¿no? Claro. Es como eso, que es lo importante a la hora de hablar del oficio. Camilo, y en Colombia, cuando estás ya como tatuador, tengo entendido que también tuviste o tienes, no lo sé, una tienda de tatuajes. Tuve una tienda de tatuajes, sí. ¿Cómo cuál era el nombre? Salón Oruga Tatuajes. Sí. Tenía que llegar ahí, ¿no? Salón Oruga, con los insectos. Sí, siempre lo pensamos desde la oruga porque pues todos estamos pequeños en esto, ¿no? Entonces somos como la oruga, como que estamos creciendo, como que estamos transformándonos a través de esto, entonces era un poquito el concepto que queríamos manejar. Y salón porque siempre tuvimos en mente que cuando tuviera una tienda de tatuajes, era importante tener un espacio donde se dieran seminarios, se dieran talleres, se dieran cursos de dibujo, de pintura, de acuarela, sí, porque todo esto iba a reforzar también como nuestro proceso creativo a la hora de hacer tatuajes. Entonces esa era la experiencia, más como también tienda de tatú, pero como escuela. De una escuela, una escuelita de arte, digámoslo así, ¿no? Un espacio para estudiar, un espacio para estudiar. Teníamos, digamos, maestros de acuarela, maestros de pintura, de dibujo, que no eran tatuadores, claro, ¿sí? Claro. Pero ellos iban y nos capacitaban, capacitaban también a gente que quisiera ser parte del proyecto. Nosotros como tatuadores también ofrecíamos como seminarios, talleres, todo este tipo de cosas. Entonces era un espacio que se iba moviendo y que iba promoviendo el estudio de las artes para el crecimiento del tatú. Bueno, me gusta, digamos, lo que comentó, ¿no? Esa idea de que fuera un espacio artístico, que hubiera más propuestas, pero realmente en las tiendas de tatuaje convencionales, o la mayoría, no se trabaja de ese estilo, sino es como más factoría, digámoslo así. Sí. Tatuaje. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo están las tiendas de tatuaje ahora? Bueno, yo siento que el discurso de las artes dentro del tatuaje ha crecido mucho, ¿sí? Cada vez veo más tatuadores interesados en dibujar, en pintar y en proponer. Y creo que eso se ha contagiado en Colombia, por lo menos ya cada vez son más los estudios de tatuaje que ofrecen estos espacios. Entonces me parece como muy interesante que el tatuaje tome ese rumbo, ¿sí? Salirnos un poquito como de esta tradición del tatuaje en la factoría, digamos, donde solo llegan y hacemos tatuajes y tatuajes, sino, mire, estos tatuadores están dibujando, tienen tantas cosas creativas que proponer para el tatuaje que pues lo hace muy atractivo, ¿no? Y cada vez veo más tiendas así. Y usted que estuvo en la academia,
digamos, los pintores, ¿no? Sí. Como tal, que entran a hacer tatuajes, ¿sí? Yo lo que veo es, digamos, bueno, ya tener unas bases así, buenísimo, porque el que es pintor ya la va a plasmar. Pero en la realidad me he dado cuenta de lo contrario. Sí, sí, es. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué cree que los pintores como que no casan, o sea, entran y como que no hay, o sea, en el tatuaje tiene que ser algo más como craftsman, como que el tatuador tiene que tener no solamente el arte, sino es un estilo como más de vida también el tatuaje, yo creo, ¿no? Sí, 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 eso es súper raro. Yo no, digamos, no sabría cómo responder a eso, porque yo conozco muchos pintores, ilustradores que empezaron a tatuar y no daban con el tatuaje. No cachaban la línea, no podían hacer un buen relleno, maltrataban muchísimo la piel y terminan soltando el tatuaje ya, no pudieron, abandono con eso y siguen con su pintura y todo eso. Yo creo que también hay un ritmo, hay una fuerza, hay una manera de hacer que se construye dentro del tatuaje. Que si uno va dibujando de la mano ya es como, listo, hice este dibujo, entonces lo voy a hacer en la piel y uno ya tiene como ese flow, digámoslo así, ¿sí? Y a una persona que lleva tantos años solo pintando, que es un gesto corporal tan distante del ejercicio del tatuaje, que al momento de tener que cambiar eso para construir la misma imagen que ellos hacen en el papel, digamos, y al momento lo van a hacer en la piel, pues se van a encontrar con que esto no es un pincel, con que esto no es un lienzo, sino que hay una piel que requiere otro método. Y ahí es donde está como este confrontamiento, ¿no? Que yo he visto en ellos. Sí, y sí, la totalmente. gran mayoría terminan soltando, ¿sí? Es diferente cuando empiezan a tatuar y en ese proceso continúan dibujando, continúan pintando, pero van llevando el tatuaje y las dos cosas crecen. Es una técnica, básicamente lo que estamos hablando del tatuaje. Pero el tatuador a la hora de la verdad puede ser tatuador sin pintar, sin dibujar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso el tiempo nos lo ha demostrado, ¿sí? No se necesita dibujar, no se necesita pintar para ser un buen tatuador, ¿sí? Ahí entonces sería la parte, digamos, tatuador y artista. Y artista, sí, totalmente. De lo que sí estoy convencido es que a través del dibujo y la pintura, el tatuaje puede llegar a otro nivel, ¿sí? Va a superar como los estándares que ya hemos visto en el tatuaje.